La estrategia de Satanás para vencernos. Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real, un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero es muy real y tiene 3 metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de la estrategia de Satanás para vencernos. A todos, a cada uno. No ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir no creo en los animales. Se lo aseguro, Satanás es real, es mentiroso, un impostor, y muchísimas personas son engañadas, y su engaño es muy evidente cuando dicen no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos con el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Quizás son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios, y Pablo lo llamó la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente. Está allí. Porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Observe esto. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, considere su mentalidad, sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea? Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capte este versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que, al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues, ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano, iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años, así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente
que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 de Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 de Corintios. Solo un par de versículos aquí. Y veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo... ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aun siendo creyentes. Nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo, si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria, o aprovecharnos, o en el caso que sea. Satanás es muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, mucha atención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no podemos perdernos. ¿Vivir en pecado? Sí. ¿Desobedecer a Dios? Sí. ¿Sufrir las consecuencias? Sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues no es tan malo, soy salvo? He escuchado a la gente discutir al respecto. Dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, sí lo es. También dice que Dios nos castigará, no porque no nos ame, sino porque nos ama, porque quiere captar nuestra atención para que recordemos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? O escucha a Dios o escucha al diablo. Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo en un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra. Comienza con eso. Por ejemplo, allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era perfecto, mejor imposible. Lo tenían todo, se tenían el uno al otro, todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás?
Les señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalar algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos, cuán bendecidos somos. Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos. ¿Qué tal si tuvieras eso? Él es un mentiroso, un engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. ¿Le dio satisfacción a ella? No. Y no satisface a la gente hoy. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrado la voluntad y el propósito y el plan del Padre para su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento de nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados. Piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto. Deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Y cuando está cansado y exhausto. Somos lo más vulnerable y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Todo es verdad. No parte verdad. Toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos, en los que somos más débiles, y creará duda en nuestra mente. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto? Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca? Para suplir sus necesidades. Mire, el diablo es un mentiroso, es un engañador, le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables. Crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo,
está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiere debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizás digan, no conozco la palabra de Dios. Por eso debe leerla. No basta venir solo a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda. Pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, es decir, bueno, no deberías. Eso no es lo que dice no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo, engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. En donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? Es la palabra del Dios vivo, verdad, de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente. Hace su mayor esfuerzo para dividirnos. Nos entrampa con mentiras. Nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos. Así que, o le creemos o no. Pero Satanás crea división porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida. ¿Por qué pasa esto? Si logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo, y hace esto paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo, dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él, es un mentiroso, un engañador, y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios.
Y si dudamos un poquito de su palabra, ¿dudaremos más? Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Sí, si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios. O lo creemos o no. No se trata de creer partes, sino todo, desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Habla del cielo y del infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo. Satanás le mentirá, le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz. Puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero ¿cree la verdad de la palabra de Dios? Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando contesta esta pregunta, sabrá si cree o no la palabra de Dios. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna. Y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentará ante ti y ahí tendrá la certeza de que le decías la verdad. Pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo,
La Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo. Quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. Y ese punto de vista, ¿qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad.
Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención, y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero quiere un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte. Porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando.
Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible?
Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo, esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán, pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él,
hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero. Y quienes pierden su empleo por dinero y se pierden relaciones por dinero y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él. Y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien Señor, no puedo lograr que esto funcione. Pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. La mano poderosa de Dios. A veces leemos la Biblia y sabemos que el relato es verdad, pero de algún modo no captamos el mensaje. Es muy importante que entendamos el mensaje de este pasaje bíblico, porque todos podríamos ser culpables de hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Así pues, al ver este pasaje, no lo vea solo como un hecho histórico, sino, ¿está Dios diciéndome algo? ¿Se encuentra un patrón aquí, en la vida del faraón, que pudiera verse en mi propia vida? Permítame ponerle al tanto de dónde estamos.
Dios le habló a José, quien estaba preso, quien interpretó un sueño. Y el faraón de Egipto terminó liberándolo. Tomó a su familia, que eran como 70, los puso en Gosén, en Egipto, que era la mejor región. Y ya habían pasado casi 400 años. Reinaron varios faraones. Y este faraón en particular vio a su alrededor y pensó: esos israelitas, esos hebreos están multiplicándose. Quizás ya sean casi 2 millones y están en la mejor región del país. En caso de un conflicto, quizás se unan a nuestros enemigos. Así que, para prevenir cualquier problema, voy a esclavizarlos a todos. Y así fue que puso a Israel en esclavitud, para que le construyeran monumentos y demás. Bien, alguien creció en su familia, o sea, en la familia de la hija del faraón, y resultó que era hebreo. Creció y fue educado en el palacio del faraón, y luego cometió un error. Fue desterrado al otro lado del desierto, y ahora Dios le habla a su corazón. Y en una zarza ardiente, Dios le encomienda una gran labor. Le dijo: regresarás a Egipto, voy a liberar a mi pueblo. Como es natural, Moisés tenía muchas preguntas, pero la verdad es que ese fue el mandato de Dios. Así que Dios aquí está usando a Moisés para obrar en la vida del faraón, de una manera que no es solo algo que dista mucho de la manera en que vivimos nosotros, pero debería enseñarnos una lección. Así que deseo que notemos lo que está sucediendo. Dios le dijo: fíjese. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué clase de mandato es ese? Pues no parece muy justo, pero para Dios no es cuestión de que sea justo o no. Se lo ordenó porque quería hacer algo. Quería a Egipto en sumisión a Dios Todopoderoso y que supieran que es el único Dios verdadero, y justo eso sucedió. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues Dios sabía que sucedería eso. De hecho, por eso Dios comienza su obra en la vida del faraón y comienza el proceso de liberar a los judíos, a Israel, los hebreos, del yugo egipcio. Lo que ocurre es que al escuchar esto el faraón les da más trabajo, que hagan ladrillos sin darles paja, y así todo empeora. Como es natural, Moisés no es muy popular por haber causado esto. Pero Dios dice 4 veces en este capítulo 6, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová y resolveré todo esto. Así pues, como resultado, Dios comienza a mandar plagas. La palabra es que manda como una flecha a los egipcios. Así que, una por una, comienza a actuar en el corazón del faraón para que dejara ir al pueblo. Y sabemos que el resultado final es que fueron liberados. Y deseo que notemos lo que pasa aquí. Y es que Moisés se presenta al faraón y le dice: así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y en respuesta, como es natural, dice: no los dejaré ir. Y Dios dice: está bien. Lo que sucede es que Dios convierte las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el Nilo era como una fuente de vida para ellos, para alimento y transporte, y lo veneraban. Así que el Señor hizo esto, lo convirtió en sangre.
La gente tenía que ir a la orilla del río a buscar agua para beber. Pasaron 7 días y luego Dios volvió a mandar a Moisés y dijo: mira, quiero que dejes ir a mi pueblo, de lo contrario puedes esperar esto. Y como es natural, el faraón dijo: no los dejaré ir. Así que vino la plaga de las ranas, y dice la Biblia que venían ranas por todos lados, donde estaba la gente. Y dijo Moisés al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Así que las ranas estaban por todos lados. ¿Se imagina acostarse en la noche y de pronto sentir algo en los pies y luego en las piernas? Por aquí ranas, ranas, en el piso, en la calle, ranas, ranas, ranas por doquier. ¿Y qué hace el faraón? Llama a Moisés y le dice: mira, saca a estas criaturas de aquí y los dejaré ir. ¿Y qué hace? Decide no hacerlo. Presta atención, aquí hay lecciones en cuanto a tomar una decisión y luego no cumplir su palabra. El faraón dijo: los dejaré ir, quita las ranas y los dejaré ir, pero no los dejó ir. Y Moisés tuvo que volver a confrontarlo, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. La siguiente plaga que mandó Dios fue piojos. De pronto todo Egipto estaba lleno de piojos. Imagínese estar lleno de piojos. Eso estaba pasando. Era tan grave que incluso el faraón le pidió: elimínalos y dejaré ir a tu pueblo. Pero no lo dijo en serio. Así que una y otra vez, Dios le da al faraón una oportunidad de hacer lo correcto. Pero el faraón hizo lo que hace mucha gente: prometerle algo a Dios cuando en verdad están sufriendo. Y cumplen por 2 semanas, quizás un mes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que si le quita la presión de algo, usted haría tal cosa? ¿Le ha hecho una promesa a Dios? Diga amén. ¿Y alguna vez la ha roto? Diga amén. Así mismo es. Eso fue lo que hizo el faraón. Piense en el patrón. Seguimos el modelo de un pagano. Le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces el faraón dice: no los dejaré ir. Y la Biblia relata que Dios manda insectos, toda clase de insectos, comienzan a penetrar por todo Egipto. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a incumplir, no los deja ir. Así que tienen un enfrentamiento y luego surgen problemas difíciles por lo que sucede. Y le advierte: si no los dejas ir, mataré a todo tu ganado, todo el ganado egipcio. Mataré a todas tus vacas, no tendrán nada que comer, sufrirán los resultados. Y mire, fíjese, el faraón en su arrogancia dice: no lo haré. Así que sufren los resultados. Ahora, toda la gente en Egipto sufría las consecuencias de todo esto como resultado de la decisión de un hombre, de actuar a su manera, de negarse a la orden de Dios y de negarle la libertad al pueblo de Dios. Porque lo que pedían al faraón era: queremos irnos por un tiempo a alabar y adorar a Dios. Pero él no los dejaba ir. Así pues, sesión tras sesión con Faraón, lo confrontaban con el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios Todopoderoso. Y luego Moisés volvió a confrontarlo y le dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Los dejarás ir o no? Y dice la Biblia que el Señor mandó úlceras por todo Egipto, no solo madres, padres, abuelos, sino también los niños. Todo el mundo tenía sarpullidos con úlceras. Así que imagínese por lo que ya habían pasado, y es que el agua se convirtió en sangre. Vinieron ranas, piojos, insectos, la plaga del ganado y la de las úlceras, y aún así no pasa nada. Desde luego volvieron a confrontarlo, y esta vez hay granizo por todos lados, lo que acabaría con las cosechas y los animales.
Se trataba de destrucción para decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Y Dios sabe que el faraón no accederá, sabe que no lo hará, pero sigue dándole oportunidades. Y el faraón sigue diciendo que sí, pero no lo hace. Entonces, desde luego, vienen las langostas, así que hay saltamontes por doquier, saltamontes por toda la tierra, todo lleno. Piense en toda la gente inocente que sufrió por la decisión de un hombre. Y a veces pienso en cuántas familias sufren a causa, bien sea del padre o de la madre o del hijo o de la hija. Es difícil desobedecer a Dios en privado. Es difícil desobedecerlo solos, porque todos tenemos influencia o relaciones en la vida o testimonios. Y al desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. Todo el mundo en la familia sufre las consecuencias cuando alguien desobedece a Dios. Pues bien, aquí está el líder de Egipto, el faraón, y se niega a dejar ir al pueblo de Dios, y todos sufren como resultado. Ha hecho promesa tras promesa, y Dios sabe que todas esas promesas se romperán, no se harán realidad. Y luego llega la última plaga que deseo mencionar en este mensaje, y es que la gente despertó una mañana pensando: esta es una noche larga. Y Dios dejó a todo Egipto en oscuridad, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y es interesante lo que dice al respecto, porque está tan oscuro, escuche esto, era tal la oscuridad que cuando la gente trataba de tocarse entre sí, nadie podía ver nada, en tiniebla absoluta, oscuridad total. Ahora, creo que de todo lo que sucedió, eso sería lo más tenebroso. ¿Estoy ciego? Es que no puedo ver. ¿Y su esposo, su esposa y sus hijos? ¿Qué pasa? No podemos ver nada. Por 3 días nadie podía ver nada. ¿Y los dejó ir? No, no los dejó. Y desde luego hay una última plaga, la cual no abordaré hoy, adrede. Así que 9 de estos ataques, que era lo que llamaban plaga, han sucedido en todo Egipto. Todo el mundo ha sufrido, salvo los hebreos en Gosén. Así que pensemos un momento en esto. Cuando Dios le confronta o le dice algo, o cuando usted ora y le pregunta por algo, y Dios le da una orden, ¿en realidad se lo toma en serio? La mayoría de la gente piensa: pues si oré por eso y le pedí a Dios que me perdonara, pero no tenían la intención de cambiar ni su actividad ni su comportamiento. Pero dicen: Señor, por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabía que no querían cambiar, o tal vez tengan un sentimiento momentáneo. Bueno, sí, cambiaré, quiero mejorar, pero no lo hará. ¿Está Dios mostrándonos la falacia de hacerle promesas que no pensamos cumplir? Y aunque planeemos cumplirlas, ¿no lo hacemos? O dicho de otro modo, llamémoslo por su nombre: desobediencia deliberada e intencional a Dios, siendo que Él nos ha mostrado con claridad lo que requiere de nosotros. Y es sorprendente cómo la gente cree que puede hacerle promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Hacerle una promesa a Dios es algo muy serio. Y vemos que esto sucede en todos estos capítulos. El faraón no cumplirá su promesa porque así es su corazón, y Dios lo sabe. ¿Qué fue necesario para al fin convencer al faraón de que dejara ir al pueblo de Dios? Un gran desafío. Pero lo importante es esto: ¿cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos dice Dios? Creo que quizás todos hemos dicho en algún momento: sí, Señor, sí, muchas gracias, gracias por perdonarme, puedes contar conmigo. Pero en nuestros corazones quizás lo creamos posible, pero no estamos muy convencidos de que lo obedeceremos.
¿Cuántas veces hay que confesar nuestros pecados antes de ser perdonados? ¿Cuántas? Y la mayoría de la gente no sabe la respuesta a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi confesión solo es así de profunda, Dios ni la reconoce. Si mi confesión es del fondo de mi corazón, alma, espíritu, eso es otra cosa. Pero si digo, bueno, ¿acaso no dice la Biblia que confesión significa acuerdo? Sí, pero si en realidad estoy de acuerdo con Dios, desde mi corazón, mi espíritu, mi alma, hago una confesión genuina, un acuerdo sincero con Dios, haré un cambio en mi conducta, en mi conversación, en mi carácter, si en verdad lo dije de corazón. Así que todos cometemos errores, todos pecamos a veces. Quizás sea algo breve o una situación no muy seria, o quizás sí lo sea. Pero lo que sea que le pidamos a Dios, que nos perdone, y sabemos de corazón que queremos esto, queremos alivio por el momento. Entonces, creo que mucha gente se encuentra en un estilo de vida de pecado, que han confesado por años y años, confesando lo mismo. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, lo que significa que estamos de acuerdo con Dios al respecto. Estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Y Moisés confrontaba al faraón, y por fin el faraón tenía que coincidir, pero no tenía intención de cambiar, hasta la última plaga. Y aún entonces no cambió. Y quizás diga, ¿por qué pasa tanto tiempo en todo eso? Por la sencilla razón de que creo que muchas personas llevan una vida que consideran muy buena, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón? O sea, cuando está solo, cuando es solo usted y Dios, ¿es genuino y honesto con Dios cuando confronta pecado en su vida? Cuando surge algo y sabe que debe confrontarlo, ¿solo le hace una promesa a Dios y la asegura? ¿O en verdad trata el asunto? Si confronto el pecado significa que no solo lo confesaré y estaré de acuerdo con Dios, sino que me alejaré de eso. Quizás flaquee, pero me alejaré de eso. Si mi confesión es lo único que hago y sé en mi corazón que volveré a pecar, haré lo mismo otra vez. ¿Es aceptable para Dios confesar y estar de acuerdo si sabemos en nuestro corazón que volveremos a lo mismo? Presta atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación por no reconocer a Jehová Dios como Dios, por no liberar a su pueblo, para Dios cumplir su propósito, estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba para lograr su propósito. Y al ver este pasaje pienso, Señor, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? ¿Quién en este país quiere saber la verdad? Pueden escucharla, pueden encender el televisor o la radio o ir a la iglesia o hablar con algún amigo cristiano si quieren saber. ¿Acaso no estamos resbalando y caminando de manera deliberada por un rumbo, como si supiéramos lo que dijo Dios? Hemos tenido iglesias, predicadores por tantos años, y seguimos por la misma vía, el mismo rumbo. Iremos en una dirección hasta tal punto que Dios diga no más. Nunca nadie ha vivido en una sociedad así, pero gradualmente hemos cambiado de actitud en asuntos que aceptamos. Desobediencia deliberada e intencional a Dios. Y Él dice muy claro en su palabra qué no hacer. Actitudes, vestimenta, toda nuestra moral en declive. Y decimos que somos cristianos y decimos que amamos a Dios. No se trata solo de personas perdidas, sino el pueblo de Dios cede en sus convicciones y piensa,
Si le pido a Dios que me perdone, seguro lo hará. Pienso en toda nuestra nación por el rumbo que va. Si en algún momento hemos necesitado ser avivados, un avivamiento genuino, un nuevo despertar en nuestra nación, este es el momento. Cuando escuchamos a toda la gente que está dando sus discursos y todo lo que prometen, etc., pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos por un mal rumbo y sufriremos las consecuencias por desobedecer a Dios de manera intencional y deliberada. Sus caminos, sus mandatos, su verdad, sus reglas y sus oportunidades. Así que, al leer estos capítulos, no puedo detenerme con solo esto, en lo que a la verdad respecta, porque la verdad está en todo este libro, y ya sea una nación o un individuo, el pecado contra Dios tiene una penalidad. Y ahora seré breve al decir esto. Vamos en una dirección desastrosa en la vida de esta nación, a menos que el pueblo de Dios comience a orar y a clamar a Él, para que Dios cambie las mentes y las actitudes de la gente. Así que el principio es este: si obedecemos a Dios, seremos bendecidos. Si desobedecemos a Dios como nación, sufriremos las consecuencias. Todo Egipto sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios Todopoderoso. Es un principio, no solo una historia. No es solo un suceso de hace años, también es un principio. Si una nación desobedece a Dios, si le da la espalda a Dios. Y pienso en todas las naciones que lo han hecho, y el pueblo de Dios es clave en este país. El pueblo de Dios, no los políticos, el pueblo de Dios. Dios sabe lo ignorante que son muchas personas, pero sabe que muchos de nosotros hemos escuchado la verdad, y nuestras oraciones deben venir no de aquí, sino de nuestro corazón. Y nuestras oraciones deben ser sinceras, pidiéndole a Dios que despierte las mentes y los corazones de la gente. Creo que es hora de que nos despertemos y nos demos cuenta de que hay alternativas, decisiones que tomamos, decisiones como individuos, decisiones como nación. Y por el rumbo que vamos, tendremos que tomar una decisión grande. ¿Seremos bendecidos de manera continua o escogeremos algo que en el fondo sabemos que no es correcto? Su familia, sus amigos, su vida, todo cuelga en la balanza de la obediencia a Dios. Que Dios nos conceda la sabiduría para tomar decisiones sabias, cuales sean, no lo que me convenga, ni lo que me agrade, ni lo que me beneficie, sino, Señor, lo que te agrade, lo que te honre, eso es lo que queremos hacer. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, pero Señor, abre los ojos de la gente en esta nación, que no seamos tercos como el faraón y suframos los resultados como ellos. Pero Padre, que seamos sinceros, obedientes, sumisos, comprometidos a tu voluntad, firmes por la verdad a pesar de las consecuencias. Y Padre, ayúdanos a ser sinceros sobre lo que sabemos que es correcto. Tu preciosa palabra es una guía. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que no nos des lo que merecemos, sino inclina los corazones de los líderes de este país, por todo el país, la gente, por todo el país, que nos preguntemos, ¿qué es lo más sabio que haremos? ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra nación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.